Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, un tema que también se han hecho movimientos mundiales para fortalecer. Por ejemplo, aquí en México se hizo un movimiento que dice, ¿cómo está tu KH? Y así empezaron a difundir diferentes mails, llegaron WhatsApp, etcétera. Y entonces toda la gente empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es eso de KH? ¿Qué significa KH, KH? Empezamos a checar hasta que después empezaron a revelar el gran secreto. KH significa Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa santificar el nombre de Dios. Y ese es el tema que quiero adentrarnos hoy, un tema muy bonito y muy especial, que probablemente es en parte de todas las acciones de nuestra vida, en lo más sencillo y lo más cotidiano. Quiero empezar con una idea muy interesante. Nosotros como Yehudim tenemos una misión que parece ser una misión imposible. La misión de reflejar a Kadosh Baruj Hu por medio de nuestras acciones. En otras palabras, que cuando el mundo entero vea la conducta que llevamos nosotros como Yehudim, se les antojara y quisieran así también llevar el mundo. Esa es nuestra misión. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo? Una misión tan importante, una misión tan grande, y siendo un número de personas relativo en el mundo tan pequeño. Nosotros, como sabemos, los Yehudim aproximadamente somos 14 millones de personas en el mundo. Eso hace una referencia del 0.05% de la población mundial. 0.05. ¿Cuánto es eso? Y nosotros, el 0.05% de la población mundial, llevamos una misión. La misión de que en cualquier momento todas las naciones del mundo pudieran ver el comportamiento ejemplar de los Yehudim y así aprendieran cómo manejarse y cómo también ellos comportarse en este mundo. Reflejar que aquí hay un creador, que aquí hay algo mucho más profundo y mucho más trascendente para hacer. Esa es nuestra tarea. Pero uno podría preguntarse, es una tarea muy difícil, está muy complicado, somos muy poquitos. Tan poquitos vamos a lograr tanto en un mundo tan difícil, tan grande. Definitivamente cada vez lo entendemos mejor. Hoy, que existen tantos medios de comunicación, las redes sociales que pueden correr mensajes en segundos, y en un segundo se puede levantar a lo más alto o hundir hacia lo más profundo a cualquier ser humano, con un chisme, con una foto, con cualquier cosa que se corre. Pero también vamos a analizar. ¿Te has preguntado por qué siempre Israel, que es una parte muy pequeña del territorio mundial, normalmente diario o si no cada 2 días, aparece en las noticias? Sí, porque es un lugar de conflicto, por supuesto, pero también hay muchos lugares de conflicto alrededor del mundo. Hay lugares en África, hay lugares en la India, en diferentes lugares del universo, donde también hay muchos conflictos y no necesariamente nos enteramos. En México, en Latinoamérica, en otros lugares no nos enteramos. Sin embargo, Israel siempre está en las noticias. Escuchamos o vimos en las Olimpiadas de este último año, cuando hubo una contienda entre un competidor israelí y un competidor egipcio, y al terminar la contienda, el competidor israelí ganó, y al terminar se acerca para dar la mano a su contrincante. Y sale muy bien la foto, y están en las redes sociales, los videos en YouTube, etcétera, cómo no le regresó el saludo el contrincante egipcio. Obviamente eso indignó a mucha gente, principalmente a nosotros como Yehudim, o como el Estado de Israel, fue indignante. También recibió una multa muy fuerte la persona que lo hizo, el participante de egipcio. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué hubiera pasado si el contrincante israelí, que representa a Eretz Israel, no hubiera dado la mano? ¿Qué hubiera pasado? Definitivamente eso hubiera corrido el triple de fuerte por todas las redes sociales y por todas las noticias. Hubiera sido algo con mucho ruido. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que Akadosh Baruj Hu nos puso una misión. La misión de que nosotros debemos llevar una conducta ejemplar en el mundo. Es una responsabilidad muy grande. Es la responsabilidad de representarlo a él. Porque, por ejemplo, si una persona estuviera en México, un estadounidense, por ejemplo, y hace una grosería contra México, bueno, sería algo muy grave, iría seguramente a parar a la cárcel, pero sería problema de él. Pero ¿qué pasa cuando el embajador de Estados Unidos en México hace una grosería, por decir así, al país? En ese momento podría haber hasta una guerra, podrían cerrar fronteras, podríamos entrar en un problema enorme, gigante. ¿Pero por qué?
Al final es un simple ciudadano estadounidense. Porque en el primer ejemplo el ciudadano nada más fue a parar a la cárcel, o pagó su multa y se acabó? ¿Por qué entonces cuando es el embajador se genera y se crea tanto problema? Y la respuesta es, porque no es él, es lo que representa. Él representa a su país. Él está aquí en México para representar a su país. Nosotros como Yehudim estamos aquí en el mundo para representar a Hashem. Por lo tanto, sí, nuestra conducta es muy importante y es foco de atención de muchas cámaras en el mundo. Y eso es la realidad de lo que yo entiendo. Esa es nuestra misión. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu nos dice así: yo pago la propaganda. La propaganda está pagada. Ustedes van a aparecer tantas horas en el aire, en la televisión, tanto en las redes sociales, tanto en el radio, tanto en todo lo que hay en el mundo, en las redes de comunicación que hay en el mundo. Eso ya está pagado. Nada más, ustedes decidirán cómo quieren, que sea de forma positiva o desgraciadamente de forma negativa. Sabemos que para las cosas positivas hace falta mucho más esfuerzo que para las negativas. Cuando alguien hace algo mínimamente mal, directamente aparecen todos los noticieros en todas las redes. Cuando alguien hace algo mínimamente bien, pasa desapercibido. Tiene que ser algo completamente bueno para realmente aparecer en los noticieros y ser visto por las demás partes en el mundo. Por ejemplo, Israel son de los primeros países en reaccionar cuando hay un desastre natural en cualquier parte del mundo. Mandan su delegación, llegan expertos en recuperar miembros de la gente que muere en accidentes, expertos, y trabajan. Pero ¿quién lo sabe? Difícilmente se menciona, o si se menciona es de muy pasadita en las noticias o en los periódicos, solamente de pasada. Por eso, el actuar bien es algo mucho más difícil y se necesita de mucho más esfuerzo. Y para actuar mal o para ser difundidos en una acción negativa, eso es algo muy sencillo y es algo muy, muy delicado también. Esa es la responsabilidad que tenemos como Yehudim. Hacia allá tenemos que manejarnos. Y eso, como digo, es algo que probablemente está en nuestro actuar diario. Y habría que pensar, estamos bajo las cámaras, nos están viendo todo el tiempo. Cómo saludas a tus semejantes, cómo te comportas en el coche, te paras en doble fila. A lo mejor a veces nos sale porque somos seres humanos, un poquito de prepotencia. Y es un error muy grande, porque nosotros estamos en la mira, porque nosotros debemos de llevar un comportamiento ejemplar. Para regresar al ejemplo que dije antes, si el contrincante, el competidor israelí, no hubiera dado la mano a su contrincante egipcio, hubiera sido más grave todavía, porque el competidor israelí tiene la obligación de comportarse de forma ejemplar. Y no hay pretextos, de forma ejemplar. Ese es el trabajo que tenemos como Yehudim. Algunos ejemplos quisiera contar, unas pequeñas historias muy bonitas e interesantes. Una de ellas la cuenta el Rapesach Kron. Él es un gran darshan muy importante en Estados Unidos. Y cuenta una historia muy interesante. Él viaja mucho en Estados Unidos para dar derashot, va de un estado, de un lugar al otro. En una ocasión estaba en un aeropuerto, no recuerdo si fue en Nueva York, otro aeropuerto, pero muy, muy, muy grande. Y al pasar los filtros de seguridad, pasa el filtro, que obviamente sabemos qué complicado es quitarse, ponerse, todo lo que hay que quitar ahí en el filtro de seguridad para pasar. Ya llega a la sala de espera, está esperando abordar su avión, y en ese momento, ya casi entrando al avión, se acercan con él 2 guardias del aeropuerto de 2 metros. Y casi lo ven, se acercan a él y lo acorralan. En ese momento dijo, no sé qué pasó, qué pude haber hecho. Se acercan un poco más, sacan de su bolsa un celular y se lo entregan. Le dicen, ¿este es usted? Le dice, sí, mi celular. ¿Cómo se dieron cuenta que este era mío? ¿Cómo? Lo olvidé. ¿Dónde estaba? Dijo, usted lo olvidó en la banda donde hicimos las revisiones necesarias para que usted pase. Les preguntó, perplejo, no entiendo, pero por ahí pasan miles de personas. Cuando yo estaba pasando solamente había una fila impresionante. ¿Cómo se dieron cuenta que ese celular era mío? A lo que le contestaron los guardias, nosotros pasamos aquí 8 horas, que es nuestro trabajo. Vemos pasar por este filtro de seguridad miles o hasta cientos de miles de personas al día. Y difícilmente hay personas como usted, que cuando estaba pasando nos fijó la vista y nos dijo, muchas gracias, gracias por su trabajo. Eso nos quedó muy grabado. La foto de usted nos quedó en la mente. Y cuando después nos reportaron que había un celular perdido, pensamos que podía ser de alguien. ¿Pero de quién?
de esas miles de personas que pasan por acá. La foto llegó directamente a nuestra mente y dijimos, vamos a buscarlo. Lo buscamos hasta encontrarlo y este es su celular. Un ejemplo muy sencillo de cómo un simple saludo, un simple agradecimiento a las personas que te dan un servicio es algo que después igual se remunera. Se remunera aquí con un simple celular, pero imagínate cuánto Hashem está esperando de nosotros y cuánto se remunera en el mundo venidero. Un ejemplo más quiero compartir con ustedes, muy parecido al anterior. Una persona que tenía que hacer un viaje desde Nueva York hasta Australia, a Melbourne, a hacer un negocio. Y en su casa, este Yehudí tenía hospedado a un amigo de él que vive en Eretz Israel y que venía a Nueva York justo para juntar fondos para casar a su 11ª hija. En Nueva York no tuvo mucho éxito, no pudo juntar los fondos necesarios. El amigo que lo estaba hospedando en su casa le dijo, mira, yo tengo un viaje a Australia y necesito viajar el día de mañana. Te puedo ofrecer que viajes conmigo, te pago yo el boleto de avión, llegamos a Australia y al ser que es un lugar tan lejano, probablemente allá los Yehudim te puedan ayudar un poco más. Y él, no teniendo otra alternativa, aceptó. Dijo, ¿cómo tengo que hacer viajes tan largos? Son 20 horas en avión, desde Nueva York hasta Melbourne. Pero bueno, si esas son las órdenes de Hashem, así las tomamos. Al otro día, se preparan para su viaje, llegan al aeropuerto. Igual, llegan a la banda en donde tienen que pasar seguridad. Como sabemos, hay que quitarse el saco, hay que quitarse el sombrero, hasta a veces la kipá. Hay que pasar por la banda dejando todo ahí, relojes, cinturón, zapatos. Y entonces pasa por la banda, pasa por el arco y está esperando que salgan sus cosas. Salen sus cosas, un yehudí vestido con su saco largo, con sus peyot, sale su saco, sale su cinturón, sale su sombrero y de repente está esperando y no salen sus zapatos. Pasan 5 minutos, no salen los zapatos. Se acercan con el oficial que está al cargo y le dicen, oiga, mis zapatos no salieron de la máquina. Dijo, déjame checar. Pero había una fila tan grande de gente pasaba, gente entraba, un aeropuerto muy grande en Nueva York. Por lo tanto, pasaron otros 10 minutos y todavía no encontraban sus zapatos. Otros 15 minutos más y no encontraban sus zapatos. Y los zapatos es una prenda muy, muy especial y muy importante para nosotros. Sin zapatos, ¿cómo le vamos a hacer? Pero él iba con un oficial, con otro, regresaba y no encontraba los zapatos. Su amigo, quien lo había invitado al viaje hacia Australia, le dijo, mira, no tenemos opción, el vuelo está por salir, vámonos. Fue con el oficial, el gobierno de Estados Unidos le escribió un vale por $100 para poderse comprar unos zapatos nuevos. Sin alternativa, se fue descalzo hacia abordar el avión. Ya estando en el avión, se sienta ahí, buscan algunas sandalias para poderse poner en los pies, y etcétera, y está durante las 20 horas. Por supuesto, un viaje tan largo, pues caminas dentro del avión, haces algunas amistades, y estando ahí, había una persona muy elegante, vestida muy elegante, viajando en business. Se acerca con ellos, y como que quería sacarles un poco de plática, y entonces ellos cordialmente los saludan. Les dice él a ellos, estuve yo presente en el momento que ustedes no recibieron los zapatos del Señor, y de verdad me quedé muy impresionado con la reacción. En ningún momento escuché que ustedes levantaran la voz. En ningún momento escuché enojos, gritos, una tranquilidad impresionante. Si eso me hubiera pasado a mí, no se imaginan todo lo que yo hubiera hecho para recuperar mis zapatos. Es una prenda muy importante en los seres humanos. Yo hubiera hecho diferente, pero de verdad los felicito. Y entonces empezaron a hablar durante el vuelo, y él les pregunta, ¿por qué viajan a Melbourne? ¿Para qué tienen que ir hasta Australia? Y entonces uno le contesta, porque yo tengo negocios. Y el otro, que venía vestido como rabino, el rabino que casaba a su 11ª hija, se regresó a su lugar. El amigo le dice a este señor, mire, yo invité a mi amigo a que vayamos a Melbourne porque vienen con una misión muy importante, juntar dinero para casar a su 11º hijo. El señor quedó perplejo y dijo, no lo puedo creer. Una persona tan santa, una persona tan grande como ser humano, no tiene la posibilidad de casar a su hija, no lo puedo creer. ¿Cuánto necesita? A lo que él le dice, bueno, la verdad no sé. Va, se acerca con él, le pregunta, y le dice, bueno, ya solamente necesito aproximadamente $5,000. Regresa con el señor, le dice, pensó que $5,000 era una cantidad muy, muy chica, y le dijo, creo que hacen falta $25,000. El señor se queda pensando unos minutos, va hasta su lugar, y después de unos minutos también regresa con un cheque en la mano. Un cheque escrito por 25,000 euros.
25,000 euros que le entregan en su mano y le dice, yo quiero participar en que esta persona tan grande como ser humano pueda casar a su hija. Cuando vieron el cheque pensaron, es demasiado bonito para ser verdad, imposible, como para maasé, para contarse en clases de Torah, imposible. Llegando a Australia, se le entregaron el cheque a una persona de la comunidad para que les ayudara a cambiarlos y efectivamente, 25,000 euros para poder casar a su hija. Yo no sé si compró zapatos o no compró zapatos, ya no sé, eso no está escrito en el maasé, pero eso es lo de menos. Imagínense nada más por una acción. Platicando entre los amigos le dijo, el que casaba a su 11ª hija le dijo a su amigo, mira, yo no sé, seguramente en esos momentos cuando estaba esperando mis zapatos, no te puedes imaginar cuántas ganas tenía yo de levantar la voz, cuántas ganas tenía yo de gritar un poco más, me sentí muy desesperado. Sin embargo, recordaba las palabras de mi rab, que decían, ten cuidado, estamos en la mira, todo el tiempo nos están viendo. Si se hubiera visto en Nueva York a una persona vestida como religioso, con un saco largo, y etcétera, gritando y hablando fuerte o prepotente, hubiera sido un Hilul Hashem muy grande. Me aguanté y me calmé bajo todas las circunstancias para poderlo lograr. Estoy seguro que Hashem vio mis esfuerzos y me dio esta recompensa tan grande de 25,000 euros para poder casar a su hija, Baruch Hashem. Uno se pone a pensar en recompensas, uno se pone a pensar en cosas de este mundo y los finales a veces son felices, pero aunque no lo sean, nosotros tenemos la responsabilidad de santificar el nombre de Kadosh Baruj Hu, que es algo muy importante que tenemos como Yehudim, es algo muy grande. Y debemos saber que esta responsabilidad no es nada más entre los Yehudim y las naciones del mundo. Esta responsabilidad es entre un Yehudí y otro. Quiere decir, nosotros debemos de demostrar siempre una conducta ejemplar hacia todo el mundo, hacia nuestros semejantes Yehudim y hacia todo el mundo para allá también. Porque encontré un ejemplo muy interesante para compartir. Nosotros estamos en un mundo de mucha oscuridad. No sabemos cuál es el objetivo, no sabemos hacia dónde ir, si ganar dinero, si gastar dinero, si ir de viajes, si comer, si comprar. No es exactamente muy claro el objetivo del mundo, para nadie. Por lo tanto, se compara con un ejemplo de una persona que estuviera en un bosque oscuro, muy, muy oscuro, 2 de la mañana, y necesita salir de ahí. Imagínense nada más la angustia. Cualquier cosa que se mueve, cualquier rama que se rompe, la angustia impresionante que hay interna. Sin embargo, de repente, Akadosh Baruj Hu manda un rayo que ilumina el cielo, por unos segundos nada más, o por unas milésimas de segundos. Pero en ese momento se puede definir, se puede saber más o menos cuál es la salida, más o menos avanzar un poco más para acercarte más hacia el objetivo, hacia tu camino, para salir de ese bosque. Igualmente en este mundo, existe mucha oscuridad para saber hacia dónde tenemos que caminar. Pero de repente Hashem manda los rayos. Esas son cosas y despertares espirituales que Hashem manda directamente para darnos cuenta cuál es el camino en este mundo. Pero también hay otra opción. También hay otra opción, que haya de repente algunos postes de luz. Algunos postes en los cuales se refleja un poco de la luz de la luna, se refleja un poco de la luz divina y de esa manera se puede, en el ejemplo que dijimos, se puede iluminar un poco más el bosque. Así funciona también cuando algún Yehudí en el mundo quiere dar de su luz a la humanidad. Quiere hacer conductas ejemplares para que de esa manera sea como un poste de luz hacia otros, a cualquiera que está a nuestro alrededor, a quien sea que está al lado, le va a ayudar muchísimo esa conducta tan bonita y tan ejemplar. Un ejemplo más quiero compartir con ustedes, una historia fascinante que leí en un libro de Rab Prusansky, un rab que junta historias y escribe libros impresionantes en Nueva York. Cuentan una historia de un yehudí que vive en Jerusalén, en una colonia muy, muy religiosa de Jerusalén. En las colonias religiosas de Israel, normalmente cuando llega Shabbat, cierran las calles para que no circulen los coches dentro de las ciudades religiosas. En esa ciudad, alrededor de la ciudad, después de que cierran las calles, se hace mucho tráfico y se hacen muchos problemas el día de Shabbat con la gente que quiere pasar con coche por ahí. Entonces había una persona en su coche, estaba esperando, llevaba media hora en el tráfico, muy estresado, tocando y muy, muy enojado, y de repente, adelante de su coche, pasa una persona vestida como un rabino, lo ve pasar, lo ve que le quita una valla, una muralla que había enfrente de su coche, y eso le ahorró por lo menos 25 minutos de tráfico. ¿Ya? El señor llegó a su casa y pasó el tiempo. Unos días después, tocan la puerta en su casa, de la casa de esta persona que venía en el coche, tocan la puerta. ¿Quién era? El rabino, justamente el rabino, que le había quitado la obstrucción para que él pudiera pasar
en Shabbat en su coche. Y entonces cuando lo ve entrar, le dice, ¿qué hace usted acá? Primero, ¿cómo sabía mi dirección? ¿Qué está haciendo acá? Estaba en un kibutz, en la parte norte de Eretz Israel, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. ¿Qué hace usted aquí? Le dijo, mira, ese día que nos encontramos en Shabbat, memoricé tu placa. Yo tengo un amigo que trabaja en el gobierno israelí y me pudo facilitar tu dirección. Quise venir hasta acá para explicarte un poco de lo que significa Shabbat. Quiero platicarlo contigo. Y él dijo, bueno, con mucho gusto, ¿qué se le ofrece? Pues vamos a dar una vuelta por el kibutz, así me enseñas qué es lo que hacen acá, qué es lo que hay, las áreas verdes, etc. Y así fue, dando la vuelta por el kibutz, le empieza a contar su historia y le dice, mire, yo soy un sobreviviente del Holocausto. Mi familia, en Europa, vivía con un arraigo especial a nuestras raíces, con una forma de vida muy religiosa. Y así yo me acostumbré a vivir también. Sin embargo, al ser que toda mi familia falleció en el Holocausto, yo fui el único sobreviviente, pues me fui alejando cada vez. Hasta que llegué yo aquí a un kibutz en Eretz Israel, en el norte de Eretz Israel, que es muy bajo en religión. Y bueno, empecé a perder todo. Me casé, tengo mis hijos, pero algo siento en mi corazón cuando llega Shabbat. Siento una culpa, algo. Pero ¿cómo calmo esa culpa? Cuando voy por Jerusalén, por los lugares religiosos, hacia las afueras, entonces veo a la gente estresada, veo a la gente que recibe algunos gritos, etc. Entonces yo digo, mira, yo estoy mal, pero también ellos están mal. Entonces así me relajo. Pero de repente, ver a usted que se preocupó por mi bienestar, se preocupó porque estuviera yo bien, me llamó muchísimo la atención. Pero mucho más, que usted estuvo dispuesto a viajar unos cuantos kilómetros para poder llegar hasta mi hogar, a investigar mi dirección, para solamente poder explicar lo que significa Shabbat, eso me dice algo muy grande. Se despidieron y después de 3 años, el rabino en su casa recibe una invitación a un bar mitzvah. Cuando recibe la invitación, ve que él no conoce ni al niño del bar mitzvah, ni a los padres, se le hace muy raro. Pero la dirección del bar mitzvah iba a ser muy cerquita de su casa. Entonces dijo, mira, no pierdo nada, a lo mejor paso, saludo. Y así fue. Entró hacia el bar mitzvah, y recién cuando estaba entrando se encontró con el papá del bar mitzvah, y lo ve, lo abraza, le dice, rabino, ¿usted se acuerda de mí? Se le queda viendo y le dice, sí, ahora haciendo memoria, sí lo ubico. Nos vimos hace como 2 o 3 años, ¿no? En un kibutz en el norte de Israel. Dijo, sí, exactamente, soy él. Y después de la visita que usted hizo en mi casa, mi vida cambió por completo. Ahora sí, empecé a encontrar luz, empecé a encontrar la satisfacción de lo que significa estar cerca de Hashem. No se imagina qué mérito tiene usted, porque después de ese momento también nos cambiamos a vivir cerca de Jerusalén, también logramos cosas muy grandes en mi familia y estoy seguro que voy muy para allá. Eso fue un acto ejemplar de un Yehudí. Ese fue un acto ejemplar de Kiddush Hashem muy grande, en donde, como lo dije antes, un poste de luz que no nada más para él, sino para todos los que están a su alrededor, ilumina el camino en este mundo tan oscuro. Que tengamos el zehut de hacer acciones que traigan esa luz al mundo, que traigan la luz de Akadosh Baruj Hu, y cuando cualquier persona nos vea, diga, él es un digno embajador de Akadosh Baruj Hu. Gracias.